Bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones con Propósitos. Mi nombre es Maricris Carvajal y Sigelis Campuzano. Y hoy vamos a tocar un tema que todo creyente en algún momento de su vida se ha preguntado. ¿Cómo conocer la voz de Dios? En medio de tanto ruido, ¿cómo sé que es Dios quien me está hablando y no mis propios pensamientos o mi voluntad? Y Sigelis, ¿en algún momento has necesitado que Dios hable a tu vida? Maricris, este tema ha sido un tema fuerte. ¿Cómo conocer la voz de Dios? Que si he necesitado que Dios hable a mi vida en alguna ocasión, yo creo que todos los días yo necesito que Dios hable a mi vida. O sea que diariamente todo el que conoce de Dios y tiene fe en el Señor anhela escuchar la voz de su Dios, de su Padre. Así es. El ser humano se cree siempre muy capaz de tomar siempre sus propias decisiones, pero creo que es importante siempre buscar la dirección de Dios en todo, por más pequeñas que sean nuestras decisiones, ya que nuestras decisiones siempre traen consecuencias y a veces, queramos o no, a veces involucran a otras personas también. Yo también he necesitado que Dios hable a mi vida, así como dice siempre, pero en 2 ocasiones, cuando yo era bien jovencita en el Evangelio. Ahorita. Yo sí recuerdo la primera que voy a mencionar. Yo necesitaba que Dios hablara a mi vida, porque tenía que tomar una decisión muy importante, iba a marcar mi vida. Pero yo estaba evitando tener esa conversación con Dios. Estaba evitando. Yo sabía que tenía que hacerlo, pero estaba siempre postergando. Lloraba, oraba y oraba, pero esa conversación de que Dios me hablara sobre qué decisión tenía que tomar, yo la estaba postergando. Hasta que un día, yo estaba postergando y el tiempo iba pasando, hasta que un día ya dije, Señor, heme aquí, háblame, dirígeme, lo que tú digas, eso voy a hacer. Y Dios habló a mi vida. No era lo que yo quería, pero realmente vi la gloria de Dios a lo largo del tiempo en mi vida. En otra ocasión, Isigelis, ya más adelante, también necesitaba que Dios hablara a mi vida. Y en ese momento, yo, a diferencia de la anterior que acabo de mencionar, yo me obsesioné con que Dios me hablara. Y yo le pedía, Señor, háblame en cada momento, cada chancecito que tenía. Yo le pedía al Señor que me hablara. Pero entonces yo era siempre como un monólogo. Yo no le daba el chance a Dios, la oportunidad a Dios de que hablara mi vida. Entonces, para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y tener la disponibilidad de obedecer. Es así. Mira, un dato curioso que tú has mencionado, y es que tú estabas postergando ese momento de ir a Dios a pedirle respuestas sobre ese asunto. Muchas veces nos pasa así. Estamos postergando ese momento de ir. ¿Por qué? Porque tenemos temor de la respuesta que vamos a recibir. Que Dios nos confronte, ¿verdad? Claro. Tú dijiste, la respuesta del Señor no era la que yo esperaba. Y por eso tú estabas postergando, porque en tu interior tú sabías que Dios tal vez te iba a decir un no. Y en la otra ocasión te obsesionaste por la voz de Dios para que Dios te escuchara y te escuchara. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno le toca la puerta, la palabra dice que se le abrirá. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros busquemos conocer, identificar la voz de Dios en nuestras vidas? Yo estuve meditando sobre esto, Maricris, y yo dije, wow, el Señor hizo el ser humano y lo dotó de un cerebro con una amplia capacidad. Y según los científicos, ese cerebro que nosotros tenemos, nosotros no utilizamos la mayoría de la capacidad que tiene, nosotros utilizamos parte del cerebro. Si nosotros pudiéramos utilizar todo ese cerebro, ¿hacia dónde nosotros llegaríamos? Sin embargo, aquellos que se destacan de entre la multitud, a los que llamamos genios, son aquellos que llegan a utilizar un poquito más de ese cerebro. Ese cerebro lo hizo Dios. Y
nosotros conocemos la omnisapiencia de Dios, o sea, la sabiduría y el entendimiento tan grande que está en Dios, que no lo podemos llegar a comprender. Entonces, si Él nos regaló un cerebro que llega hasta X nivel, ¿qué será de nuestro Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo ve, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro? A nosotros nos conviene conocer cómo Dios piensa y lo que Él tiene que decirnos para nuestras vidas, para que nos vaya bien. Exacto. Es importante saber, Isigelis, que Dios habla. Y hoy todavía sigue hablándonos, ¿verdad? Sí, exactamente. Habla a través de su palabra, habla a través del Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Habla a través de una persona sabia que nos dé un consejo en algún momento, según la necesidad que tengamos. Dios sigue hablando hoy también. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos la voz de Dios de una forma muy particular, porque no teníamos la Biblia. Lo que hoy nosotros podemos cargar en nuestros celulares, escrita, que la llevamos, no lo tenían antes. Solamente tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y eso de un tiempo para allá. La voz de Dios era manifestada a través del mismo Dios que se daba a manifestar a sus hijos. Y lo vemos claramente desde el Génesis, desde el inicio, cómo Dios se paseaba por ese jardín del Edén y hablaba con la primera pareja, con Adán y con Eva. Y luego de allí vemos cómo Dios se le manifiesta y le habla a Abraham. Y lo saca de su tierra, de su parentela, y le dice, quiero que te muevas, sin él saber para dónde él iba a ir o qué se iba a encontrar, quiero que te muevas. Y dice, la palabra dice que Dios fue amigo también de Abraham, porque Dios se le mostró amigo. Y dijiste ahorita algo interesante, dijiste, la oración a veces se vuelve un monólogo. ¿Verdad, Maricris? Así es. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, quiero que me conteste allí, quiero que me abras esta puerta y yo te digo, pero debe de haber una pausa, porque aquí estamos en una conversación, yo tengo que hacer una pausa para escucharte. Igualmente cuando hablamos con los demás hay que hacer una pausa para escuchar, pero como Dios es espíritu, muchas veces estamos ahí arrodillados, estamos en nuestro espacio y no le damos la oportunidad, porque Él siempre está dispuesto. La palabra de Dios es el filtro. Toda profecía, toda palabra que vengan a decirte de parte de Dios debe de pasar por la Biblia. Correcto. ¿Y qué punto tan importante, Maricris? La palabra de Dios. Ya nosotros la tenemos. Si nosotros queremos conocer a Dios, conocer su corazón, conocer su naturaleza, debemos de leer la palabra todos los días, porque allí nosotros vamos a encontrar qué quiere Dios, qué me dice Dios. Es la voz de Dios escrita para nuestras vidas. Y tal vez podemos decir, pero yo ya he leído la Biblia entera. Hay muchas personas que dicen, ya yo me sé la Biblia, ya yo la he leído múltiples de veces. Sin embargo, no sé si a ti te pasa, yo hoy leo una parte de la Biblia y me dice algo, pero mañana yo vuelvo y la leo y me dice otra cosa. Por eso dice la Biblia que es nueva cada mañana. Entonces Dios hablaba a través de sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento. Dios enviaba a alguien a llevar su palabra. Y eso era una escuela, como la escuela de los profetas. Dios levantaba profetas cada vez que necesitaba hablar a su pueblo. Tú dijiste muy bien. Ya en este tiempo podemos tener a Dios dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña de Dios, todo lo escudriña, y que nos da a entender todo lo que hay en el corazón del Padre, nos lo revela. Y hoy nosotros podemos afianzarnos de que Él puede hablar a nuestras vidas. ¿Sabes, Maricris? Te voy a decir algo. Nada más no has sido tú que has tenido experiencias así con el Señor. La primera vez que yo escuché la voz de Dios, que no fuera leída o escrita en mi Biblia, estaba yo en un establecimiento comercial haciendo algo y me quedé admirada por una niña que estaba allí y me veía con ojos de admiración. En mi interior, en mi familia, siempre han tenido hijas. Y yo esperaba que cuando me convirtiera en madre, pudiera tener la oportunidad de tener una hija.
Y me quedé tan admirada con esa niña que me dio esa mirada, que pensé en mi interior, cuando yo tenga una niña, ella me va a mirar con esos mismos ojos de admiración. Y no te puedo explicar cómo, cuándo, de qué manera, porque no fue audible. Yo escuché esa voz en mi interior que me dijo, no te emociones mucho, porque va a ser varón. Wow, y Sigelis. Yo tuve que dejar de hacer todo eso porque la voz me estremeció. Y yo en ese momento simplemente tenía amores con el que hoy es mi esposo. Y yo le dije, óyeme lo que te voy a decir. Yo oí una voz que me dijo que vamos a tener un varón. Y mi esposo un poco incrédulo porque en la familia de él todos eran varones, los hombres de la familia habían tenido hembras. Él me dijo, bueno, en mi familia los varones tienen hembras. Yo dije, si fue Dios, va a ser varón. Y es así, la palabra de Dios no se contradice. Y dice que cuando Él da una palabra, cuando el profeta habla en su nombre, si eso no se cumple, Dios no lo habló. Entonces, como tú dices, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos puede hablar a través de otra persona. Dios nos habla a nosotros mismos. Y hay diferentes formas en las que Él lo hace. Y Sigelis, ¿cómo sé que es Dios quien me habla? Es muy importante confirmar si está de acuerdo con la Biblia, si está conforme al carácter de Cristo, si produce paz, si se cumple con el tiempo. Lo que mencionábamos ahorita. Varios aspectos, ¿verdad? Sí. La pregunta del millón, Maricris. Esa es la pregunta del millón. Primero porque las personas queremos que Dios nos hable, pero cuando Dios nos habla, muchas veces nosotros comenzamos a dudar. ¿Y será Dios que me habrá dicho esto? ¿Y será Dios que me dio ese sueño? ¿Y será Dios que me permitió mirar eso mientras yo oraba? ¿Y será Dios el que yo escuché? Yo creo que eso va a depender de la relación íntima que nosotros podamos desarrollar con Dios. Cuando tenemos una relación íntima con Él, podemos distinguir cuando Él nos habla o no. ¿Por qué? Porque la voz de Dios en nuestra vida se distingue totalmente de la voz de nuestro pensamiento. Así es. Cuando yo sentí esa voz que me dijo, no te emociones mucho porque va a ser varón, yo pude diferenciarla totalmente de mis habituales pensamientos. Es una voz que uno no puede resistirla, uno sabe que eso no provino de nosotros mismos, ni por una motivación, ni por un sentimiento, eso vino de Dios. Entonces, yo creo que radica en eso, radica en esa relación íntima con el Señor. Por ejemplo, ¿recuerdas a Samuel? El de la Biblia. Claro. Desde pequeñito su madre lo llevó al templo. Y allí que él comenzó a servir, ¿verdad? En el templo bajo el sacerdote de Elí, el sacerdocio de Elí. Pero él no conocía la voz del Señor. Él estaba todavía dando sus primeros pasitos allí. Y una noche el Señor le dice, Samuel, Samuel. Y él no responde. Él se para y va donde Elí y le dice, Señor, tú me has llamado. Él estaba oyendo, no estaba distinguiendo para nada la voz de Dios. Y Dios no le decía más nada porque Dios podía decirle, Samuel, soy yo Dios. Pero era necesario que alguien más le instruyera. Cuando somos nuevecitos, tenemos que acercarnos de esas personas que sabemos que tienen una relación personal con Dios y que sean capaces ellos de instruirnos a cómo buscar a Dios, a cómo esperar esa respuesta. Entonces, él fue 3 veces, dice la palabra. Y Elí le dijo, ok, Samuel, cuando tú vuelvas a escuchar la voz, dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Muchas veces eso es lo que necesita Dios que nosotros le digamos. Samuel es un ejemplo perfecto de cómo escuchar la voz de Dios audiblemente. Dios habla audiblemente. Hay algunas personas que tienen el privilegio de poder experimentar esto, de que Dios le hable de forma literal. Por eso tú ves muchos predicadores que te dicen, Dios me está diciendo esto, esto y esto. Porque Dios le habla de forma literal, le puede hablar de forma literal. Y a otros le habla directamente en su corazón. Y a otros simplemente leen la palabra y entienden la dirección.
A otros Dios le muestra un sueño. Ejemplo de eso vemos a José. A José le mostró sueños que en su momento él no entendía. En su momento él no entendía, pero cuando llegó el tiempo, él pudo vincular una cosa con la otra. Muchas veces nosotros vamos a recibir la voz de Dios o la dirección de Dios para nuestra vida y tal vez en el momento ni la vamos a entender. Pero según pasando el proceso, Dios nos va permitiendo ver por qué Él ha permitido ciertas cosas, por qué ciertas puertas no se han abierto, por qué ese camino Dios tuvo que empujarnos. Y nosotros decir, mirar para atrás y decir, verdaderamente, Dios me estaba hablando y yo no lo sabía. Pero eso te va a pasar durante un tiempo, Maricris. Hasta que aprendamos a conocer Hasta qué que es Dios tú que nos aprendas a habla. conocer. En mi caso, yo he decidido hacerle caso, obedecer a lo que Dios me dice que haga. ¿A qué me refiero? Muchas veces he estado así, tranquilita en la iglesia, y siento esa necesidad, ese impulso de ir a orar por una persona, ponerle la mano a una persona o ir a decirle una palabra a una persona. Lo primero que humanamente llega es, ¿y será de Dios? ¿Será mi emoción? ¿Será que yo me quiero como emocionar porque estoy en un ambiente que se está moviendo como algo espiritual y está la lucha entonces? Yo aprendí, no sé si te ha pasado, que cuando iba y hacía lo que Dios quería que yo hiciera, Él se mostraba, me confirmaba que Él estaba dirigiéndome, la persona era bendecida. Por lo tanto, ¿qué pasó, Maricris? Dios me manda más. Porque mientras más tú estás en uso de escuchar la voz, Dios te va a ir a mandar más. Dios te va a ir a decir que vayas y hagas, que vayas y toques. Dios te va a comenzar a decir esa puerta no, ese camino sí, con esa persona no. Y Dios va a ir comenzando organizando tu vida. Como Moisés que fue llamado amigo de Dios, que vio a Dios cara a cara. Hay un versículo bíblico que me gustaría leer y va muy acorde con eso que estás diciendo. Es en Juan 10, versículos 27. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Correcto. Estás hablando de aprender a distinguir la voz de Dios. Y el punto clave es la intimidad con Él. La intimidad, así es. La intimidad, la oración, pasar tiempo leyendo la palabra, es lo que nos hace conocer la voz del Señor. En este tiempo, Maricris, hay muchas personas siguiendo masivamente liderazgos o ministerios de personas que tienen dones tremendos, de que Dios le habla tremendamente y una gran cantidad del pueblo anda detrás de esos ministerios porque Dios les habla. Déjame ir para ver qué Dios me va a decir en el día de hoy a través de fulano. E indudablemente Dios habla a través de esas vidas. Sí. Pero Dios quiere que todo su pueblo, porque somos ovejas de su prado, Él nos dijo algunas serán ovejas más destacadas, con dones más destacados, y a esas me les voy a manifestar. La palabra que leíste dice, y mis ovejas, sus ovejas, escuchan su voz. Escucharla es para todos. ¿Dónde radica el quid del asunto? No todos queremos acercarnos a Dios para escuchar. Es más fácil que Dios me envíe una persona para yo escuchar lo que Dios quiere de mí. Es más difícil yo acercarme a Él y esperar su voz. Yo quiero que Dios envíe. Y es como niños, como dice Pablo, como niños que beben leche, que están dependientes totalmente de su mamá hasta que les llegue el alimento. Cuando somos adultos, cuando ya somos maduros, necesitamos fajarnos a comer nuestro alimento sólido, a masticar bien, a digerir esas cosas, y eso es un trabajo y a muchos nos cuesta. El que Dios me hable, cuesta. El que Dios nos hable, eso cuesta.
y vemos muy bien, ay, qué bien, Dios habló a través de fulano, pero tú no sabes el tiempo de oración que fulano tiene, el tiempo de intimidad que tiene con el Señor, o tal vez la forma en que Dios le está diciendo que quiere que conduzca su vida. Solamente se ve lo explosivo del don, lo explosivo del ministerio, pero no lo que ha conllevado el tiempo de intimidad y de búsqueda, que no lo queremos asumir. Maricris, son más los dependientes de que otros te hablen en nombre de Dios que yo ir a buscar la voz de Dios directa. Escuchar la voz de Dios no es un privilegio para unos cuantos, como Exacto. dijiste, es para todos. Para todos. Todos los que estamos dispuestos a seguirle. A seguirle, no quiero decir a pagar el precio, porque, ¿verdad? Es como suena como que si fuese algo comprado, pero de verdad que hay un sacrificio, porque, ¿verdad? Es como suena como que si fuese algo comprado, pero de verdad que hay un sacrificio de nosotros. Debe de existir un negarnos a nosotros mismos para poder escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas hablando en nombre de Dios y no es Dios que está hablando. Y la palabra de Dios nos llama a que nosotros podamos discernir los espíritus, marica. Ay, sí, hablando de ese tema que estás ahora diciendo, a mí me gusta mucho la parte donde Nehemías, Tobías y Sanballat fueron y persuadieron a un señor que se suponía que era de Dios, que hablaba palabra de Dios, pero sin embargo, Nehemías tuvo la capacidad de conocer de que esa palabra no venía de Dios. Supo inmediatamente de que no era Dios que estaba hablando. ¿Y sabes, Maricris, por qué? Porque hay un don que se llama discernimiento espiritual. Y Dios nos llama a que nosotros le pidamos a Dios. Dice, pídeme, que yo te voy a dar con abundancia. Dios quiere que pidamos. Y dice, pide o procura los dones mejores. Y el discernimiento de espíritu es muy necesario. Él tuvo el discernimiento de espíritu para saber que ese consejo, que esa palabra no procedía del Señor. Por lo tanto, nosotros poder anular consejos, poder anular puertas que se abren que tal vez no es Dios que la está abriendo, o bendiciones disfrazadas que estamos recibiendo y que entendemos que eso lo tiene que dar Dios porque tanto, y uno puede poder por el Espíritu decir eso no proviene de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Hay cierta oposición. A veces miramos personas y decimos, ay, no hay algo que no me acaba de encajar en esa persona. Una inquietud. Hay algo que no me termina de convencer en este trabajo. Yo quiero hacer tal cosa, pero siempre lo postergo y ando buscándole todas las vueltas y tal vez es Dios diciendo, no, ese no es el camino. Esa no es la persona. Eso es un lobo disfrazado de oveja. Y la Biblia nos llama a poder juzgar, tal vez no es la palabra, los espíritus, que podamos juzgar el espíritu del profeta o de la persona que está dando la palabra. Y a veces nos quedamos simplemente en decir, escuchar así, pero en la iglesia cuando nos sentamos a escuchar un sermón, la Biblia nos llama a nosotros también a juzgar el espíritu de lo que se nos está diciendo. Si eso está en consonancia con la palabra de Dios. Nosotros estamos ahí escuchando, pero no todo lo que nos diga, nosotros vamos a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces de forma mecánica estamos sentados en la iglesia y estamos diciendo todo amén. Sin embargo, el Espíritu viene y te dice, hey, espera, tal cosita que se dijo, investígalo, que eso como que no me convenció, y tú te das cuenta que pueden estar enseñando falsa doctrina. Y la Biblia dice que nos cuidemos en los últimos tiempos de los falsos maestros y de aquellos que vengan con espíritus engañadores, porque vendrán en aquel tiempo, dice la palabra, muchos diciendo que vienen en el nombre de Cristo y que haciendo milagros y haciendo tales cosas, y el Señor dice, no los crea, no les crea, no le crea. Todo el que se contradiga la palabra, dice, sea anatema, sea maldito. Y nosotros tenemos que estar bien preparados, escuchando la voz de Dios, para poder presentar defensa, primero nuestra fe, y luego a las convicciones que nosotros tenemos y nuestro ministerio dentro de la iglesia.
donde Dios nos permite que nos alimentemos día tras día. Y Sigeris, ¿cómo desarrollamos un oído espiritual? Qué interesante. A mí me ha costado, y todos los días me sigue costando, no sé si a ti te pasa lo mismo, Maricris, el poder desarrollar ese oído afiladito espiritual. Y eso, lo que Dios me ha enseñado a mí es que cuando Él me dé una palabra o Él ponga un sentir en mi corazón, hacerlo rápido. Escuché una compañera que decía que obedecer es hacer caso y hacer caso ahora. Muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios quiere, pero lo postergamos. Yo iré después, yo lo haré después. Le voy a poner una señal a ver si se cumple para yo ir. Ese no es obediencia. Obediencia es obedecer ahora. Entonces, tú quieres desarrollar tu oído espiritual, ve y obedece ahora. ¿Me entiendes? Entonces, el oído espiritual se va a desarrollar siempre y cuando tú obedezcas los mandatos de Dios. Siempre y cuando Dios te hable, tú entiendas que es el Señor y tú aceptes eso y camines. Si Dios te dijo, no vayas con esa persona, no aceptes a esa persona, y tú te empecinas en eso, y Dios te va a decir, ok, tienes libre albedrío, sigue mi hijo, aprende de tus tropezones. Pero si tú escuchaste y dijiste hasta aquí, no, siento que Dios no quiere esto para mí. Dios dijo, esa sí quiere escucharme para yo enseñarle el camino de la vida, donde están las bendiciones. A ella yo le voy a seguir hablando y voy a seguir guiando su vida. Ella se va a dar cuenta que lo que yo le digo, aunque no le guste el momento, siempre va a obrar para bien. Recuerda que los que son guiados por el Señor, estos son hijos de Dios. Y con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que escuchar a Dios es un privilegio y que somos nosotros los que somos bendecidos con tener esta relación íntima con nuestro Dios. Recuerda compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.